digamos que son en realidad de verdad la primera constitución del país. Morelos mismos dice, cuando se refiere a ellos, nuestra constitución. Antes, mucho antes de la constitución de Apatzingán, Rayón se los manda a Morelos para que le haga observaciones y Morelos se las hace. Entre otras lo de Fernando VII, quítenlo. Pero en esos elementos están establecidos una serie de principios, nuevamente la abolición de esclavitud y otros derechos humanos, ya están establecidos ahí. Se habla también de la misma junta que ya está funcionando y Rayón precisa algunos de sus lineamientos. Incluso Rayón también habla de un Supremo Congreso que esté formado por representantes de todas las provincias y que sean electos también. O sea, Rayón recoge, aunque no menciona expresamente Hidalgo, pero recoge la propuesta de Hidalgo y en sus elementos ya aparece que habrá un Supremo Congreso. Morelos le hace otras observaciones, por ejemplo esta, de que se aumente el número de vocales de la Junta, porque la administración de justicia es deficiente en la insurgencia. No hay suficientes jueces de carácter supremo. En principio, la insurgencia, salvo estos elementos que vengo mencionando desde Hidalgo, los bandos y demás, dejaba en vigencia las leyes españolas existentes. La insurgencia cambiaba el personal, quitaba a los peninsulares y ponía a los criollos y demás. Pero seguían observando las leyes, obviamente, las leyes de Indias, toda la legislación a raíz de la creación de intendencias, etc. Pero todo aquello que no se opusiera a los principios del movimiento. Sin embargo, en lo que estaban escasos era en la administración de justicia. El gobierno español tenía la audiencia como Supremo Tribunal de Apelación y los insurgentes habían concentrado todo el poder en la Suprema Junta. La Suprema Junta ejercía los tres poderes de manera omnímoda, no había división de poderes. Entonces Morelos dice, bueno, por lo menos que haya un quinto vocal dedicado a la administración de justicia. Era otra de las insistencias de Morelos con Rayón, que haya la adecuada administración de justicia. Así las cosas, los vocales de la Junta se dividieron el territorio. Antes habían estado reunidos de alguna manera en Zitácuaro y luego en Sultepec, pero vieron que podría ser más eficiente la lucha si cada uno de los miembros, al igual que Morelos, se encargaban de una región, porque Morelos, que él solo estaba encargado del sur, había tenido mayor éxito que los otros tres juntos. Todos dijeron, nosotros también vamos a dividirnos el territorio. Eso fue por junio de 1812. Y entonces Verduzco se quedó con el poniente, Michoacán y parte de la Nueva Galicia. Lisiaga con el norte, Guanajuato y parte de lo que era también la provincia de la Nueva Galicia. Y Rayón, todo el oriente, una partecita de Michoacán desde Tlalpujahua y todo lo demás. Y Morelos, que estaba en el sur, se quedó con el sur. Entonces los 4 puntos cardinales quedaban cubiertos. Pero no se definió si el presidente, que era Rayón, tendría facultades superiores a los demás. Todos le reconocían la capacidad de convocatoria, pero muchos entendieron desde un principio que en lo demás era el primero entre iguales. Y sucede que Verduzco, que era muy exitoso para reunir recursos, también lo era para perderlos, porque no daba una. Es decir, la mayor parte de las batallas que emprendió don Sisto Verduzco, pues era muy doctor en teología, pero... Y entonces Rayón pues estaba pendiente y decía, pues hágale así, hágalas ahí. Verduzco nunca lo quiso acatar. Y entonces reunió muchos recursos, finalmente, y se aprestó a la toma de Valladolid. Si Morelos, compañero suyo de ordenación sacerdotal, siendo nada más bachiller, había logrado conquistar Oaxaca, porque él, que era doctor en teología, pues no iba a conquistar Valladolid, fracasó rotundamente. No era su especialidad, obviamente. Y Rayón entonces se vino a donde estaba Verduzco para ver por qué había fracasado y llamarle la atención porque le había advertido de que no emprendiera el ataque si el Rayón no estaba presente. Entonces ahí comenzaron las fricciones. En un principio Verduzco estaba en alguna manera aturdido y dejó que Rayón tomara el mando, pero después que Rayón empezó a procesar a varios de sus colaboradores, Verduzco se le rebeló y unido con Lisiaga desconocieron a Rayón. Luego Rayón, naturalmente, pues los desconoce a ellos. Ellos declaran traidor y proscriben a Rayón y Rayón a él. Y entonces Verduzco y Lisiaga acuden a Morelos por carta diciéndole las cosas a su modo. Rayón guarda silencio esperando primero arreglar las cosas y luego hablar a Morelos, pero ese silencio lo indispuso. Total, los dos bandos querían jalar a Morelos. Morelos en realidad pues no se puso de parte de ninguno y esperó que se arreglaran las cosas, los invitó a que se reconciliaran y que fueran a Chilpancingo y que ahí expusieran sus puntos de vista. Aún no estaba la convocatoria del Congreso. Morelos quería
reformar la Junta. Pero como era imposible, estaban estos tan enemistados que no hubo manera de conciliación. Y entonces Morelos se acordó de la propuesta de Hidalgo y que el mismo Rayón la tenía en los elementos y que se la recordó Carlos María de Bustamante, un abogado de Oaxaca, que fue a Oaxaca cuando Morelos había convocado a las corporaciones a que por elección nombraran ese quinto vocal que él quería. Pero Bustamante aprovechó la reunión de todos para lanzar la idea, ¿saben qué? En lugar de junta vamos a hacer un congreso. Estuvieron de acuerdo, le mandaron la propuesta a Morelos y Morelos dijo, qué bueno, es lo que estábamos esperando, porque por una parte así resolvemos la crisis que hay en la cúpula. Acabamos con la Junta, convocamos el Congreso, invitamos a los miembros de la antigua Junta que se hagan diputados del nuevo Congreso, pero, y ahí venía lo importante de Morelos, pero vamos a introducir la división de poderes, porque en realidad la crisis ha surgido porque la Junta tenía todos los poderes, y como tenía todos los poderes, cada uno quería ejercer, y de ahí vino el problema. Entonces en Morelos fue algo fundamental, junto con la convocación del Congreso, la división de poderes. Al mismo tiempo que convocaba el Congreso, mejor dicho a los pocos días, convocó también a la elección del Poder Ejecutivo, que sería el generalísimo de las armas. Hubo dos convocatorias, pero sobre la base de la división de poderes. Y el Poder Judicial ya se establecería después, se dan ciertos lineamientos. Todo esto Morelos lo escribe con la ayuda de un abogado, Andrés Quintana Roo, en el reglamento del Congreso. Es un documento tan importante como los sentimientos de la nación, porque ahí está la propuesta política de Morelos en el momento cumbre de su liderazgo político y militar de la insurgencia. Entonces, ese reglamento del Congreso, que es mucho menos conocido que los sentimientos, sin embargo, es donde se establece cuál es la idea de Morelos sobre los poderes, y en donde claramente establece la división, pero un poder ejecutivo fuerte, en razón de la guerra. En razón de la guerra, un ejecutivo fuerte. Y esto está estampado en uno de los artículos del reglamento, donde dice que el Congreso no le ha de negar al titular del Ejecutivo los recursos de dinero y de hombres, de fuerza militar, cuando se los pida. Es decir, que no se pongan a hacer consideraciones si le damos o no le damos, no. Si el generalísimo pide recursos, se los tienen que dar el Congreso. Eso nos da una idea de que el Ejecutivo sería fuerte, aunque sí se establece la división. Y naturalmente la función del Congreso va a ser elaborar la Constitución, y al mismo tiempo se prevé el establecimiento del Poder Judicial. Este reglamento es días antes, será unos 3 días antes de los sentimientos de la nación. Entonces los sentimientos de la nación ya presuponen varios principios que están en el reglamento. Los sentimientos de la nación recogen puntos de los bandos del Aguacatillo, del bando de Oaxaca y de los elementos de Rayón y algunas otras fuentes, pero en los sentimientos de la nación todos esos antecedentes son enunciados de una manera distinta, en general más concisa, más tajante, de manera que Morelos hace una reelaboración de todos esos principios. Y desde luego comienza con algo fundamental, que es la declaración de la independencia absoluta, es decir, que el Congreso dice, que el Congreso declare como primera ley fundamental del Estado la independencia completa. Ese es el primero de los sentimientos. Y luego pues vienen varios de los sentimientos que tienen que ver con esta parte, digamos, dogmática, entre otros la religión católica como única, incluso con intolerancia. Esto en realidad forma parte de un prejuicio del tiempo, en donde se consideraba que la unidad política no podía darse sin la unidad religiosa. Y en general, digamos que la mayor parte de los países en el mundo lo consideraban así. Entonces, pues Morelos, dentro de esa mentalidad general, así es como lo considera. Los sentimientos de la nación tienen unos que ver con lo que en las constituciones es la parte dogmática, la declaración de principios, y otros con la parte orgánica, que es cuestiones ya más constitutivas del gobierno. Pero en realidad esta parte orgánica se refleja mejor en el reglamento del Congreso y la parte dogmática mejor en los sentimientos de la nación, aunque los dos tienen elementos de ambas cosas. Los sentimientos de la nación no están enunciados de manera sistemática, porque encontramos que comienza con algunos principios dogmáticos, luego brinca a ciertos elementos de tipo orgánico, luego regresa a los dogmáticos y así. Y es que Morelos los escribió la víspera, de acuerdo a lo que en ese momento se le iba viniendo en mente, tratando de recoger pues lo que él consideraba los principios elementales de todo el movimiento después de varios años de lucha. Y naturalmente lo que se ve más a la mente fueron sus propios bandos, sobre todo el del Aguacatillo y el de Oaxaca. Se le vino a la mente los elementos de Rayón, pero él los trató de visualizar ya desde el punto de vista de lo que él veía que la gente
El pueblo, la nación quería. Por eso le dice sentimientos de la nación. Lo que la nación siente, lo que la nación quiere. Y que de alguna manera se ha expresado ya a través de varios de sus líderes, comenzando con el iniciador. Los sentimientos de la nación recogen varios de los derechos humanos, recogen otros elementos fundamentales como la independencia, la religión, que ya mencioné, y lo más original, lo que no encontramos en ninguno de los antecedentes, es el sentimiento número 12. Digamos que es el que expresa mejor el pensamiento propio, distintivo de Morelos, y que dice más o menos que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia, y que de tal manera se aumente el jornal del jornalero, que se destierre la pobreza, la rapiña y el hurto. Eso es lo máximo en Morelos. ¿Por qué? Porque entonces está dando una directriz al Congreso. Es decir, las leyes que tiene que dar el Congreso, en primer lugar, tienen que ser leyes buenas. Es decir, aquí está implícito que no todas las leyes son buenas. Entonces, es decir, que Morelos desde un principio destierra lo que se ha dado a llamar el exceso del positivismo jurídico. No porque una ley ha sido aprobada por el Congreso y demás, necesariamente es buena. Las leyes buenas tienen que estar acordes, porque son leyes positivas, que pertenecen a la ley positiva naturalmente, pero tienen que estar en consonancia con la ley natural. Y la ley natural, a su vez, dentro de la mentalidad naturalmente tomista de Morelos, es un reflejo de la ley divina. De tal manera, la ley buena tiene que ser una ley justa, si no, no es una buena ley. Y finalmente, no es ley, en el sentido de que no obliga de ninguna manera. Y luego, la superioridad de la ley es superior a todo hombre. Es decir, que esa ley, la que es ley buena, es de obligación general, es superior a todo hombre. Es decir, que tenemos que acatar la ley que es un principio de un ordenamiento finalmente justo, y que para Morelos, naturalmente dentro de esa filosofía con la que él comulgaba, pues es un reflejo del orden querido por Dios. Por eso la ley es superior a todo hombre.